Bueno, entonces creo que sí escucharon bien la parte de quiénes somos, espero que sí. Para recapitular, entonces Incogniti es una academia de profesores bastante jóvenes que han pasado por las experiencias tanto de IB como de las Olimpiadas, en que quedamos en horarios flexibles con los estudiantes en función a sus tiempos y también es bastante personalizable. Entonces, para la agenda rápidamente, primero es la bienvenida, luego el talk show, que es la experiencia de los ponentes, y finalmente la sección de preguntas y respuestas. Por favor, escribirlas por el chat, o si no, levantar la mano y yo voy a darles la palabra. Entonces, comenzamos. Vamos a presentar a los ponentes. Tenemos a Samir Yep, es de México, se sacó 44 puntos en IB, es medallista de oro en la Olimpiada Británica de Biología y estudia actualmente medicina en Cambridge. Luego tenemos a Carla Troyas, es española, se sacó 45 puntos en bachillerato, es medalla de bronce en Olimpiada Internacional de Física, estudia ingeniería en Cambridge y MIT y habla español, alemán e inglés. Y por último tenemos a Nina Del Ser, es francesa, se sacó 42 puntos en IB, estudia Physical Natural Sciences en Cambridge, tiene un PhD en física en la Universidad de Colonia, Alemania, y habla ruso, francés, español, inglés, alemán y griego. Bueno, ahora doy paso entonces a los ponentes para que ellos cuenten sus experiencias. A ver, motivación para ir a la Universidad de Cambridge. Samir, ¿por qué decidiste ir a Cambridge? Pues sí, yo creo que es algo que empezó desde muy chico. Yo creo que cuando tenía, no sé, para los que no saben, sí soy mexicano, pero llevo viviendo en Inglaterra desde los 3 años. Entonces sí, cuando estaba muy chiquito, mis papás me llevaron de paseo a la Universidad de Cambridge y creo que desde entonces ha sido, o fue como una meta para mí, ¿no? Y pues sí, fui creciendo y yo creo que la primera vez que lo consideré realmente como una posibilidad fue en la secundaria. Y sí, básicamente era como la mejor opción que tenía dentro de este país. También intenté aplicar a Estados Unidos, pero de hecho desafortunadamente no funcionó. No me aceptaron en ninguna universidad, pero sí no me arrepiento nada de haber postulado a Cambridge y sí estoy muy contento. Bien, para mí no fui tan directo, yo estaba estudiando en Alemania. Yo soy originalmente de España, pero estuve estudiando parte de mi educación en Alemania y llegó un momento donde me cuestioné dónde iba a estudiar la carrera y entonces pensé que preferiblemente la quería estudiar en una universidad internacional y grande, lo cual entonces me hizo ir a Inglaterra para hacer el IB. Y de ahí como que conocí todo el sistema de universidades de Inglaterra y Cambridge. La verdad es que me inspiró mucho desde el primer momento porque es como una cumbre pues, de conocimiento y de intercambio entre profesores, alumnos. Verdaderamente hay mucho espíritu de estudiante. La ciudad es una ciudad universitaria, tiene mucho que ofrecer, no solamente académicamente, sino también de actividades extracurriculares. Y sí, nunca me lo propuse como, o sea, como única meta, de alguna forma, siempre había otras opciones abiertas, pero como que la vida me llevó hacia allá y fue verdaderamente de los años más bonitos en mi educación. Excelente, muchas gracias. Ahora quizás Nina nos podría contar cómo fue tu proceso de admisión o cuáles son los pasos que uno debe seguir para tener una admisión en Cambridge. Básicamente, como 3 meses antes de las entrevistas, que normalmente las hacen en diciembre, o sí, finales de noviembre, principios de diciembre, tienes que aplicar y esto se hace por el website inglés UCAS. Entonces, en este website normalmente tienes son 5, ¿no? Cinco universidades que tienes que elegir y luego una de las universidades que eliges será Cambridge. Y tienes que escribir un personal statement, que es como un documento de 1,5 páginas donde dices por qué te interesa lo que quieres estudiar. Por ejemplo, para mí era física, entonces escribí una cosa dirigida más o menos en dirección de física. Y luego tienes que mandarles también tus notas del IB, tus predicciones, que normalmente consigues al final del primer año del IB. Luego ellos leen toda esta información que les mandas y si todo se pasa bien, te invitan para una entrevista, que ahora igual por COVID y cosas así, las puedes hacer también por Skype, pero cuando las hicimos nosotros tenías que ir físicamente a Cambridge y entonces tienes una entrevista y eso es como la parte que lo decide todo, yo diría, porque durante 45 minutos hablas con académicos que trabajan ahí y ellos te asesan, te hacen preguntas difíciles y ven cómo reaccionas en esta situación. Bueno, la parte final, si te aceptan después de la entrevista, es que tienes que sacar una cantidad mínima de puntos en la IB. Por ejemplo, a mí me preguntaron, creo que eran 40. Sí, y si consigues los puntos, pues entras.
Así que así fue el proceso. No sé si alguien quiere añadir algo más. Yo diría que algo, o sea, algo muy importante en la admisión de Cambridge es que Cambridge es una universidad que es muy teórica y que intenta mantener un alto nivel académico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en comparación con las universidades americanas en las que quieren un poco ver más como el global picture, ¿no? Y ver que eres una persona pues competente en varias áreas y les importa no solamente la parte académica, sino también pues tus essays y lo que escribes sobre ti. Cambridge básicamente se va a basar mucho en el conocimiento que tengas en el área que quieres estudiar, ¿vale? Y les va a importar mucho que, por ejemplo, si aspiras a estudiar física, seas bueno en física, si aspiras a estudiar historia, seas muy bueno en historia y hayas leído pues todos los libros relevantes en el área, o si vas a estudiar pues un idioma, Modern Languages, pues que tengas habilidad en ellos. Entonces sí que es verdad que la entrada a Cambridge está muy orientada a la asignatura que quieres estudiar y les importa mucho que tengas grandes competencias en ella. Por eso es la entrevista muy importante, porque en la entrevista, o sea, yo tuve 2 entrevistas y un examen. Entonces me hicieron primero un examen que fue, o sea, yo estudié ingeniería y al final me especialicé en informática, y yo primero tuve un examen que duró como 1 hora y era un examen pues puramente de matemáticas y de física, y después tuve una entrevista en la que discutimos las preguntas, o sea, las soluciones que yo había escrito a esas preguntas, y después tuve una segunda entrevista con otro académico en el que eran como problemas abiertos y desarrollo que yo tuve como que resolver en el momento. Entonces sí que es verdad que la entrada a Cambridge está designada para ver qué competencias tienes en el área que vas a cursar en la universidad. Muchas gracias, Carla y Nina. Y por último, Samir, tal vez tú quieras comentar algo diferente en lo que fue tu proceso de admisión, qué cosas fueron similares o qué cosas fueron distintas. Claro, el proceso de admisión es bastante similar en medicina. Creo que la única diferencia es que tenemos que hacer un examen adicional. Bueno, todos los alumnos que quieren postular a medicina en Inglaterra o a universidades inglesas tienen que hacer uno de 2 exámenes, ya sea el UKCAT o el BMAT. El BMAT, por lo general, es para, se podría decir, las universidades de más alto nivel, como Cambridge, Oxford, Imperial, UCL, y el UK Cats para todas las demás. Como dice Carla, es como una forma extra para escoger a los alumnos, ya que para todas las materias en Cambridge, yo creo que la mayoría de los estudiantes que invitan a la entrevista tienen, no sé, 42, 43 puntos en IB o más, y es difícil para ellos, en función de eso nada más, escoger a los alumnos que van a aceptar, ¿no? Entonces en medicina tenemos aparte de la entrevista y las notas de IB, tenemos también estos exámenes. El de BMAT es como más científico, son más preguntas de química, física, biología, matemáticas, y el UKCAT es más como un examen de IQ, si es que los conocen. Pero sí, como dice Carla, yo creo que lo más importante son la nota que saques en el BMAT y la nota que saques en las entrevistas que te hacen, que también son muy académicas. Otra cosa en medicina es que para los extranjeros diría que es aún más difícil entrar. Para los estudiantes locales, más o menos entre cada 7 estudiantes en Cambridge aceptan a uno. Claro, depende del college al que apliques, pueden ser hasta, no sé, entre cada 11 alumnos aceptan a uno, ¿no? Para los estudiantes extranjeros, creo que tiene una cuota en medicina de como 20 estudiantes, y además es sumamente caro. Cuesta como, no sé, 60,000 libras al año estudiar medicina en Cambridge como extranjero. Afortunadamente, como tenía la nacionalidad inglesa, tomaron un préstamo del gobierno para solventar los gastos de la colegiatura y de manutención. Pero si hay estudiantes que quieren estudiar o que les interesa la medicina, mi recomendación sería más bien que estudiaran primero en su país y ya después se vengan a Cambridge o a Oxford, a alguna otra universidad en Inglaterra o en Estados Unidos, para la maestría o para el doctorado, o incluso podrían estudiar medicina en su país y luego aplicar directamente para ser doctor, para hacer la especialidad aquí en Inglaterra. Es mucho más fácil, incluso que en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes que hacer un montón de exámenes, son los USMLEs, mientras que aquí en Inglaterra es un solo examen, mucho más corto. Los USMLEs son de como 8 horas. El examen aquí es de, no sé, como una o 2 horas. Mostrar que sabes hablar inglés y ya. Entonces sería como la ruta más sencilla para medicina. Sí, únicamente quería añadir que creo que Samir lo ha mencionado, pero es importante saber que Cambridge está dividido en colleges, es decir, tú aplicas únicamente a un college, no estás aplicando a la universidad. Y en ese respecto también es importante saber a qué college estás aplicando, porque creo que Cambridge tiene 28 colleges o 29, no sé la cifra exacta, pero cada college tiene su proceso de admisión. Entonces puede ser que haya colleges pues, que se centren mucho más en un examen teórico, por ejemplo Trinity, al que yo fui,
les importaba mucho más como verdaderamente tu habilidad de las matemáticas y que lo demostrases mediante un examen. Y hay otros igual que se basa más en una entrevista personal para ver tus intereses. Entonces es importante que cuando tú apliques a Cambridge esté claro a dónde estás aplicando y sepas el proceso de admisión en ese college. Y después respecto a los costes, que ha dicho Samir, sí, los costes son más altos para los internacionales y obviamente que la entrada va a ser más difícil, únicamente porque hay más competitividad y una universidad siempre trata de proteger pues, a su población. Aún así sigue siendo más barato que las universidades americanas. Nada más quería añadir que, aunque en medicina cuesta 60,000 libras, como les había dicho, para las otras materias, como estudiante internacional, es mucho más barato. Creo que para las humanidades sigue siendo caro, pero no estoy seguro, lo tienen que checar bien en el internet, pero varía entre, no sé, 20,000 libras hasta 60,000 para medicina, que Sí, es la creo que carrera más cara. sí hay algunas que son 20.000 y es considerablemente más barato que en Estados Unidos. Muchas gracias. Sí, así que chicos, sí tienen que ver que varía bastante respecto a la materia que quieren estudiar y también saber, ¿no?, que Cambridge está organizado en colleges, que también eso es importante para el momento de admisión. Ahora, nos podrían tal vez hablar un poco, no sé quién quiera comenzar, Nina quizás, sobre sus extracurriculares y qué impacto crees que tuvieron en tu proceso de admisión a Cambridge y en general en tu experiencia. Vale, pues yo toco el piano desde que tengo 3 años, así que siempre ha sido mi actividad principal al lado del estudio. Pero para la aplicación a Cambridge yo diría que no es muy importante que hagas cosas extracurriculares porque casi les da igual, más o menos. Al menos que estés haciendo pero es un caso muy, muy específico, que es muy bueno en, ¿cómo se dice? Rowing. No sé en español, pero sí, Carla se está riendo porque sí, es como ¿Quieres decirlo, Carla? Dices si eres buena en remo. Sí, sí. Si Sí, eres bueno en remo, tienen como un equipo que luego hace competiciones internacionales en las Olimpiadas y tal. Y entonces aquí hacen excepciones, pero la mayoría de los casos les da completamente igual que hagas extracurriculares. Pero diciendo esto, me parece que es muy buena idea hacer cosas además de tus estudios, porque simplemente una vez que empiezas la universidad, para tu bienestar psicológico es bueno también tener otros intereses, además que solo el estudio. Si no, hay un riesgo que como te sumerge esta cosa y luego tengas problemas psicológicos. Esto es lo que diría yo. No sé, Carla, Samir, ¿qué quieren decir? Sí, yo añadiría que, vamos a ver, en Cambridge no te juzga a nivel personal. Suena un poco inhumano, pero es así. O sea, Cambridge no va a ver, pues, no les vas a convencer diciendo que quieres cambiar el mundo, ¿vale? Ellos quieren ver que tú eres competente en la materia en la que va a entrar. Eso es lo principal. Sí que es verdad que sí que hay muchas carreras que en las que les interesa ver que tú tienes un interés. Entonces, si por ejemplo tú decides estudiar, pues no sé, política, o decides estudiar filosofía, ellos van a querer ver que tú tienes un interés en esa materia y tú no les puedes decir únicamente, sí, yo estudio literatura inglesa en el colegio, entonces me gusta la literatura, sino que en ese momento sí que igual va a ser necesario que tú muestres que estás haciendo algo paralelo que muestre que tú tienes ese interés en la materia. O por ejemplo vas a estudiar árabe y muestra que tú tienes una conexión pues al mundo árabe o a la cultura árabe que les haga entender que sabes un poco del tema. Porque lo que ellos no quieren es admitir a personas que en teoría parece que tienen mucha pasión por el área y a los 2 años digan, bueno, vale, pues no me convence mucho este área, en verdad no me gusta y me voy a ir directamente a trabajar en un banco o algo por el estilo. Verdaderamente quieren gente que está apasionada por ese campo y que después pues van a ser grandes académicos o investigadores en ese área. Y dicho eso, también las actividades extracurriculares que son muy importantes son las que demuestran que tú eres competente en ese área. Entonces, en ese sentido entran, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que es las Olimpiadas científicas, eso de alguna manera es un certificado o si es un diploma, ¿no?, que testifica que tú tienes una competencia en un cierto área. Entonces, esas actividades sí que son importantes y que sí que son valoradas. Quizá, no sé si es el momento de hablar de las Olimpiadas, pero podría de alguna manera mencionarlas, ya que sé que hay bastantes Olimpiadas en Sudamérica y varios de vosotros quizá toméis parte en ellas. Sí, vamos a decir como que Cambridge ya espera un cierto nivel de todos sus aplicantes, ¿no? Entonces eso es como un nivel base. Entonces van a querer que los aplicantes tengan una predicción de al menos, digamos, 39 puntos, sino 40. Es bastante exigente en ese sentido, ¿no? Van a querer que un aplicante llegue a conseguir 39 puntos o más.
Entonces, una vez que de alguna manera consideran a esos aplicantes, tienen que ver de alguna manera quién brilla, ¿no? Más que los otros. Y ahí es cuando, por ejemplo, entra en juego las actividades extracurriculares y en particularidad las Olimpiadas. Entonces, en ese sentido, las Olimpiadas te van a dar como un bonus y te van a dar como algo con lo que lucirte y con lo que diferenciarte con las otras personas. Estas actividades extracurriculares van a ser como más significantes lo más internacional que sean, porque habéis de saber que cuando tú vas a otro país, ¿no? En este sentido, como Cambridge o Inglaterra, ellos no van a conocer de alguna manera el sistema en tu propio país, no van a conocer bien el sistema pues, en Perú o en México, de donde quiera que vengas. Entonces, ellos se van a fiar sobre todo de las cosas internacionales que ellos conozcan. Por eso, por ejemplo, es muy bueno si llegas a participar en una Olimpiada Internacional, porque ellos ya conocen de alguna manera qué nivel, ¿no? Se espera y qué nivel de alguna manera reina en esa Olimpiada. Entonces, un título, por ejemplo, en una Olimpiada Internacional va a tener mucho peso en tu currículum. Mientras que quizá como una actividad extracurricular pues en tu localidad puede ser muy buena, puede ser muy importante y yo os animo como a tomar parte de ella, pero igual no tenga tanto peso porque no la van a llegar a entender, no van a llegar a entender pues cuál es el nivel que hay ahí o cuál es la dificultad de obtener un cierto premio o no obtenerlo. Entonces vamos a decir que ellos van a conocer muy bien el nivel del IB y van a interpretar como muy bien vuestras notas en el IB porque los académicos en Cambridge están familiarizados con el sistema del IB. Las Olimpiadas después juegan un papel importante porque determinan o muestran que tienes un interés en el área y que también estás sacando unos resultados, pero sobre todo yo me enfocaría, ¿no? Si ese es como va a ser vuestra estrategia, a intentar participar en Olimpiadas cuanto más internacionales y grandes mejor, ¿no? Ya digamos, ya será la iberoamericana como las internacionales en las que verdaderamente haya un estándar, un nivel que muestre que tú tienes una competencia particular en el área. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que podría añadir en cuanto a las actividades extracurriculares es pues que en medicina es un caso un poco particular a lo mejor, porque ahí sí están escogiendo estudiantes para lo que podría considerarse no sé, una vocación. Entonces, sí se fijan un poco más en Cambridge que hayas tenido experiencias que demuestren tu lado más humano, quizás. Por ejemplo, muchos estudiantes, como yo, hicieron un voluntariado en una residencia de ancianos y también te piden de preferencia un periodo de prácticas profesionales en por lo menos un hospital. Aún así, se siguen enfocando más que nada en la parte académica, pero es un requisito adicional que todos los estudiantes tienen que tener si quieren postular a medicina. Y como lo dijo Carla, para los estudiantes internacionales lo más importante, lo que les puedo decir que se tendrían que enfocar más son las Olimpiadas. En mi caso, yo solamente llegué a la etapa nacional de biología, como lo dijo Belén. Sí, aunque no lleguen a la internacional, son unos concursos muy bonitos, creo. Aunque no lleguen a las grandes ligas, como lo hizo Carla, de cualquier manera les puede ayudar para conseguir admisión a universidades dentro de su propio país y ya después eso les podría ayudar a entrar a una maestría o un doctorado ya después en Cambridge, ¿no? Por ejemplo, pues en mi caso, como soy un estudiante local aquí, digamos que el nivel de las Olimpiadas Nacionales, como quien dice, fue suficiente para diferenciarme entre los otros candidatos locales, ¿no? Y quizás pueda hacer lo mismo en sus países. No sé realmente qué tan competido sea entrar a una universidad de muy buena o de alto calibre en sus países, pero siento que no pierden nada intentándolo, ¿no? Y tratando de llegar tan lejos como puedan. Sí, únicamente añadir que la verdad es que en participar en Olimpiadas y si consiguen participar en Olimpiadas internacionales es un boleto muy importante y crítico para poder, por ejemplo, entrar en Cambridge. Y de hecho, en Trinity College, en el college donde yo y Nina estudiamos, ahí te encontrabas a muchos medallistas de Olimpiadas internacionales. Y estaba claro que Trinity, por ejemplo, como college, pues tenía una preferencia muy grande a coger a las personas que habían obtenido medallas en la Olimpiada pues, de Biología, de Física, Química. Estamos hablando como a nivel internacional. Oh, muchísimas gracias por esas experiencias tan enriquecedoras. Así que sí, chicos, las Olimpiadas son un componente bastante importante. Y creo que la última pregunta en este bloque sería para cualquiera en realidad, ¿en cuánto influyó el IB en su ingreso a Cambridge? ¿Y cómo podrían ponderar tal vez la experiencia o el valor de IB versus el valor de las extracurriculares? Sí, creo que ya lo mencioné un poco, ¿no? Vamos a decir que estudiar el IB es una ventaja ya de por sí. O sea, si ustedes estudian el IB, la verdad es que en ese sentido está muy bien, porque el IB está reconocido y
está entendido de alguna manera en Inglaterra, ¿no? Si vienes, por ejemplo, con un certificado local, es un poco más difícil, como si viniese con el bachillerato español, es un poco más difícil porque ellos no conocen el nivel. Si tú les dices he sacado 9 de 10, ellos no van a saber si 9 de 10 es como una excelente nota o la verdad es que es bastante normal sacar esa nota. Entonces, a nivel del IB está muy bien cuando se cursa como, o sea, la verdad es que es un diploma muy válido y va a ser interpretado automáticamente. Entonces, vamos a decir que la nota del IB es algo que se da por hecho, ¿no? Es como given. Entonces, hay de alguna manera una cierta expectativa de que vayas a sacar más de 39, yo diría, o más de 40. En ningún caso yo creo que menos de 37. Y de alguna manera eso es como el baremo. Y la verdad es que una vez que sacas más de 40, les da un poco igual, porque ellos entienden, ya he vuelto a decir un poco como en varias ocasiones, como que Cambridge quiere que seas muy bueno en la materia que vayas a estudiar. Entonces, eso significa que si, por ejemplo, tú vas a estudiar matemáticas, les importa un poco lo que ya has sacado en literatura inglesa o en, no sé, en filosofía, ¿no? Vaya, no quieren ver que estás sacando un 3 porque eso va a mostrar un poco como de, pues, falta de interés en áreas en las que también debes de poner esfuerzo, pero no va a ser un requisito que saques 45 puntos. Claro que cuanto más alta sea tu proyección, mejor. Y como dice Nina, o sea, ha dicho Nina al principio tú como que entregas tus predicciones. En el caso de que te hayas escogido un año sabático, vas a entregar tus notas reales. En ese sentido van a tener más peso porque es algo que ellos ya pueden ver y de alguna manera verificar que ya has sacado esas notas, entonces en ese sentido van a cobrar más importancia, pero si les vas a dar las notas en tus predicciones, de alguna manera van a ser pues simplemente unas predicciones. Y en ese caso van a tener que ser más de 39, van a tener que ser más de 40 para que te consideren. Después ellos, una vez que te admitan, te van a decir, vale, estás admitido con la condición de que saques al menos pues 40 puntos. Creo que para mí fue 40 o 41 puntos. Entonces, en ese respecto, vamos a decir que el IB está considerado, está valorado, está bien interpretado y que simplemente es un requisito que tienes que tener. No te va a diferenciar de los demás. El hecho de sacar 44 no te va a abrir la puerta automáticamente y 45 tampoco lo haría. Pero cuanto mejor, o sea, cuanto más mejor. Y sí que hay simplemente un nivel mínimo que van a esperar de ti en el IB. Nada más quería decir que si alguno de ustedes no tiene la oportunidad de estudiar el IB, sí hay otras formas de entrar a Cambridge. Tienen que checar en el sitio qué certificados o diplomas aceptan, pero por lo general creo que he conocido casos de personas que estudian un año de universidad en su país y luego usando sus resultados de primer año pueden así aplicar a Cambridge para empezar de nuevo desde cero, pero si no tuvieron la oportunidad de estudiar el IB, el bachillerato en la prepa, es como otra forma de poder entrar. Pero sí tienen que checar los requisitos en el internet. Sí, exacto. Hay que chequear los requisitos y es verdad, no hacer IB no te cierra completamente las puertas, chicos, así que hay otras maneras y definitivamente, como dijo Carla, yo también estoy de acuerdo que con tal de que tengas quizás un mínimo que en el caso de Cambridge es 40-41, después también enfocarse en otras cosas, ¿no? Como las Olimpiadas. Y por último, hemos llegado al último bloque de esta sesión y es sobre vida universitaria. Entonces, ¿cómo es el campus de Cambridge? A ver, tal vez lo puedo responder, Nina. Es precioso, no hay nada que decir. Es uno de los mejores sitios donde se puede estudiar en el mundo, yo diría, desde el punto de vista estético. Porque sí, cada lugar donde vas es como, no sé, es como un sueño, ¿no? Un poco como encontrarse en la película de Harry Potter, pero en realidad. Sí, puedes hacer un montón de cosas además del estudio, esto está claro. Así que el problema es más saber dividir su tiempo de forma efectiva y no perderse en todo lo que se puede hacer, que como la cantidad de cosas que se pueden hacer, porque es verdaderamente enorme. Entonces, hay todos tipos de deporte que se puede imaginar. Por ejemplo, yo he hecho natación los 4 años que estaba ahí, pero sé que Carla hizo remo y Samir hizo badminton. Luego también hay deportes raros como Quidditch, cosas así que nunca he probado, pero que existen también. También todo tipo de teatro que se puede imaginar. Hay hasta teatro en griego anciano, así que sí. También música,
hay competiciones de música donde si tocas muy bien de un instrumento puedes participar y luego te dejan tocar con orquestas, lo cual es un sueño también. ¿Qué más se puede hacer? Si te gusta el debate, hay muchísimos como grupos que hacen debate. Luego hay gente que se apasiona para temas de política, clima y todo eso también hay. Es que no me puedo imaginar una cosa que no hay en Cambridge, porque hay de todo. Sí. Y ahora tal vez nos podrían contar un poco sobre sus carreras y cuántas horas de estudio al día les toma sus carreras, por ejemplo. ¿Qué tal es la gente o los alumnos con los que estudian sus carreras? Yo diría que es un tema muy personal. Por ejemplo, el primer año, si estás bien preparado, a veces no necesitas estudiar tantas horas porque ya conoces ya la materia mejor que otras personas. Pero si no, luego la media yo diría que son como entre 4 y 6 horas de estudio personal, además de los cursos que tienes que tener. Y luego hay laboratorios para los científicos, cosas así. Y esto es durante el trimestre y luego durante las vacaciones también tienes que estudiar. Esto es un tema más personal, depende de la gente cuánto quiere estudiar o no. Yo estudiaba también, yo diría, entre 4 y 6 horas. Pero antes de los exámenes, eso es cuando de verdad tienes que como, hacer un esfuerzo y entonces 8 horas al día, yo diría que hacía algo así, no sé. Carla y Samir. Samir estudiaba más porque es médico y ellos no paran de estudiar, pero sí, eso es lo que hacía yo, más o menos. Sí, yo añadiría, bueno, primero de la pregunta de Cambridge, ¿no? De la anterior, la verdad es que Cambridge es el conjunto de muchos colleges, de alguna manera, están como sumergidos en la ciudad, sobre todo el centro, básicamente se compone de los colleges y tiene la verdad es que sí, es un lugar un poco como mágico, ¿no? Y es bonito porque la universidad de por sí trata de mantener esa tradición y trata de mantener esas costumbres que prolongan un poco de alguna manera esa vivencia universitaria. Entonces, pues se organizan formal dinners en las que llevas como tu capa, ¿no? Una capa como una gown, característica de tu college. Está todo pues iluminado con velas. Después se organizan pues bailes, balls y es todo muy estilo inglés, muy estilo tradicional y en ese sentido la experiencia de estudiante en Cambridge es muy, muy fuerte, digamos así. O sea, yo después fui a otras universidades a hacer investigación o periodos y me di cuenta pues que otras universidades de alguna manera estás más esparcido, estás más integrado en lo que es simplemente la vida normal de la ciudad, pero Cambridge de alguna manera te hace sumergerte como en una vivencia, pues es como una burbuja que te transporta como a otro tiempo. Además, Cambridge, la verdad es que a mí una cosa como que me sorprendió desde el momento en el que entré es que tiene a mucha gente muy apasionada y muy buena en el área en el que está estudiando. Entonces te encuentras pues a grandes matemáticos, médicos, pero también filósofos, economistas y la verdad es que tú como eres parte del college, no sé si entendéis mucho la estructura de Cambridge, pero básicamente tú eres miembro del college, ¿no? Y después recibes tus clases en la facultad. Pero en el college vuelves a obtener como tutorías y áreas como un poco como de apoyo y la mayoría de tu vida social está en el college. No únicamente, ¿no? Samir, por ejemplo, estaba en otro college y sí que nos veíamos y quedábamos alguna vez para cenar, pero sí que tu vida social muchas veces está en el college, ¿no? Entonces es bonito porque tú vas pues a cenar y te encuentras a gente que es experta como en su campo y la verdad es que hay un sentimiento muy de familia. Entonces en ese sentido yo solamente lo puedo como recomendar porque a mí fueron la verdad es que momentos muy bonitos, muy especiales de la vida en las que voy a guardar como grandes experiencias y recuerdos. Y después sobre mi vida universitaria, vamos a decir que Cambridge tiene una exigencia académica, ¿vale? Tú has entrado ahí y ellos también quieren de alguna manera que tú respondas. Entonces, sí que no es, Cambridge vamos a decir que no es entrar para relajarte, ¿vale? Es entrar para seguir luchando. Entonces, además, como estudiante no te conviene verdaderamente relajarte, ni tampoco te conviene sacar malas notas. Entonces, muchas de las oportunidades en la universidad se dan también a las personas que están obteniendo buenas notas y a las personas que están respondiendo. Entonces, en ese sentido, sí que se va a esperar de vosotros como que invertáis las horas adecuadas. Como dijo Nina, durante el trimestre, o sea, una cosa buena de Cambridge, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, después estuve cursando uno de los cursos en MIT y ahí pues vi un poco la diferencia.
entre el sistema americano y el anglosajón. Una cosa de Cambridge es que los exámenes son siempre al final, y tienes, excepto igual en medicina que tienes alguno continuo, pero normalmente tienes solamente exámenes al final del año. Son exámenes muy, muy fuertes, son exámenes de los que tienes que estudiar mucho, pero solamente es al final. Y eso significa que durante el curso estás un poco más relajado, ¿no? No tienes esa presión de los exámenes y puedes hacer remo, puedes ir a hacer investigación si quieres, puedes hacer un montón de otras actividades, puedes participar en debates, entonces en ese sentido pues no es tan exigente. Pero sí que es verdad que fueron años en los que yo personalmente estudié bastante, hice también muchas cosas, yo también toqué mucho el piano, hice remo, otras actividades en los departamentos, ¿no? Después fui a Brasil con un grupo de estudiantes y toda la preparación que supuso. Pero sí que es verdad que al final los exámenes sí que eran épocas en las que estudiaba pues 10 horas al día, y también digamos que merece la pena, porque de ahí, por ejemplo, obtuve pues muchas posibilidades de hacer investigación, obtuve la posibilidad de ir a la MITS durante un año, tienes buenos profesores que se interesan por ti y también te abre las puertas después a hacer un doctorado o a ir a posibles trabajos. Sí, en medicina es más o menos igual. Como dice Nina, quizás los médicos tenemos fama por estudiar mucho, pero diría que lo más importante no son las horas de estudio, sino asegurarse que la calidad de cada hora de estudio sea muy alta. Yo creo que al principio de la carrera es algo que no me daba cuenta. Sentía que, no sé, lo más importante era estar en tu cuarto, en la biblioteca, estudiando, no sé, 12 horas al día o lo que sea, y no, quizás no veía los resultados que quería. Y ya conforme fueron avanzando los años, me di cuenta que realmente tener los métodos más efectivos y enfocarse en la calidad del estudio era la clave para que te vaya bien los exámenes. Otra cosa en medicina es que sí, los primeros 3 años son como las demás materias, de forma muy similar en la que... Otra cosa importante que decir es que los terms, o sea, un trimestre en Cambridge es solamente de 8 semanas. En las demás universidades inglesas usualmente son, no sé, de entre 10 o hasta 14 semanas, pero en Cambridge y creo que Oxford también se caracterizan por tener terms muy cortos. Entonces, son súper intensos, como dijo Carly y Nina. Muchas veces te quedas, terminas atrasándote durante el trimestre y casi todo el estudio, la mayor parte del estudio lo tienes que dejar para las vacaciones, ¿no? Pero bueno, sí, en medicina son 2 años de medicina preclínica en la que estudiamos materias como anatomía, bioquímica, fisiología, patología, farmacología, etcétera, ¿no? Y el tercer año es un poco distinto porque tienes que salirte de medicina un año y estudiar otra materia que te interese. Hay gente que estudia ingeniería, gente que estudia, no sé, leyes, y yo estudié, casi todos estudiamos materias de ciencias biológicas. Entonces estudié fisiología, desarrollo y neurociencia. Los exámenes igual y el estudio es más o menos similar a las demás materias. La diferencia viene cuando entras al cuarto año, que es el principio de medicina clínica. Ahí los trimestres son ya mucho más largos. Solamente tenemos, no sé, 1 o 2 semanas de vacaciones entre cada trimestre y tenemos que ir al hospital todos los días y después además estudiar por nuestra cuenta, ir a clases adicionales, a las lectures que se dan ya sea en los hospitales de las regiones a las que nos mandan, o si tenemos la fortuna de quedarnos dentro del hospital principal de Cambridge, que se llama Addenbrooke's, pues tomamos las clases de forma central o por Zoom, ahora en la pandemia. Sí, yo creo que durante la parte clínica de medicina, los estudios de una forma un poco más relajada, ya que los trimestres son más largos, tienes más tiempo para ir estudiando poco a poco, pero sí, igual que en la parte preclínica, los exámenes siguen siendo hasta el final del año. Y pues sí, a no ser que te estés preparando para otros exámenes como USMLE o algo así, por lo general llega a ser menos intenso la segunda parte de la carrera. Muchísimas gracias. Ahora creo que pasamos a las preguntas porque estoy viendo que hay muchísimas preguntas. La primera, o bueno, he visto algunas relacionadas a qué es un college y si son como las facultades. Creo que hay algunas dudas con respecto a eso. No sé quién podría explicar qué cosa es un college. Un college es básicamente, vamos a decir así, un college es como tu residencia de estudiantes. No sé si en Perú hay una residencia de estudiantes. Lo que pasa es que es una residencia de estudiantes un poco especial porque es tu residencia, ¿no? Donde tú estás afiliado, pero también hay fellows, ¿no? Hay profesores que están afiliados a esa residencia. Entonces, básicamente, el college se compone de los estudiantes de ese college y de profesores de ese college. Cada profesor también pertenece a la facultad. Vamos a decir, las facultades son independientes a los colleges. Entonces, está la facultad de medicina, está la facultad de física, la de económicas, la de matemáticas, y esos son edificios separados.
afiliados. Y después cada persona, ya sea estudiante o profesor, está afiliado a un college. Entonces tú te levantas por la mañana y sueles ir normalmente a las clases en la facultad. Yo tenía las clases en la Facultad de Ingeniería Informática. Y después por las tardes volví al college, que es donde tenía mi habitación también y donde vivía. Y ahí se daban tutorías, que básicamente había un profesor por materia que te daba una tutoría con otro estudiante. Normalmente en cada tutoría hay 2 o 3 estudiantes. Y ahí resolvías problemas, tú solamente con, o sea, problemas durante una sesión de 1 hora a 2 horas sobre esa materia. Entonces, eso la verdad es que es un punto como muy característico de Cambridge, que hay una enseñanza muy personalizada, porque tú tienes contacto directo con un profesor que es experto como en esa materia durante esas tutorías. Y esas tutorías se dan y se organizan en el college. Por eso también cuando tú estás aplicando un college, pues normalmente, o sea, te puedes guiar un poco. O sea, hay 2 formas de elegir un college. Una, dices, vale, ¿qué college es muy bueno en la materia de la que yo quiero estudiar? Pues, por ejemplo, Trinity es bastante famoso por matemáticas o física. Hay otros que están más especializados en ingeniería. Por ejemplo, Churchill es más como de ingeniería. Hay otros que son buenos en todas las materias. O te orientas un poco diciendo en qué college es más fácil entrar. Hay muchas teorías, qué colleges tienen más posibilidades, cuáles menos, pero al final a ti te están dando el título de Cambridge. O sea, te van a dar el título de medicina de Cambridge o te van a dar el título de biología de Cambridge. El college también es donde está toda tu vida social. Entonces, por ejemplo, si tú haces remo, tú compites con el equipo de tu college y tú, o sea, todo lo que es el deporte está basado en el college. Entonces, tú compites de alguna manera contra los equipos de los otros colleges, aunque sí que también después hay un equipo de la universidad como tal que compite con las otras universidades. Y después todo lo que son pues los eventos sociales, las fiestas, las cenas formales, las balls, eso también lo tiene cada college. Genial, genial. Ahora voy a tratar de un poquito sintetizar algunas preguntas. Tengo algunas 3 o 4 que dicen acerca del idioma. ¿Qué idioma se habla en Cambridge y cuál es el nivel mínimo de inglés necesario que debes tener para estudiar ahí? Pues sí, todas las clases se dan en inglés, entonces sí tienes que tener un nivel fuerte. Creo que los requisitos particulares los tendrán que buscar en internet, ya que quizás varían entre diferentes materias. Por ejemplo, si vas a estudiar literatura inglesa, leyes o filosofía, quizás te exijan un nivel mucho más alto que si vas a estudiar matemáticas puras, por ejemplo. Pero sí, es esencial el inglés, que por lo general hay un ambiente muy internacional en Cambridge, así que encuentras a gente que habla de todos los idiomas, como Nina, por ejemplo, que habla hasta 6 idiomas, ¿no? Ya, genial. Y para ti también, Samira, hay unas preguntas sobre medicina, sobre si existen becas o formas de apoyo económico para llevar la carrera. Pues sí, para todas las carreras existen becas, aunque por parte de Cambridge creo que solamente está la Cambridge Trust Scholarship y aparte de eso tendrían que buscar por su cuenta investigar si hay compañías en su país. Por ejemplo, los estudiantes de Singapur muchas veces se vienen con becas de compañías o del gobierno también, entonces tenían que investigar en cada uno de sus países si su gobierno les podría otorgar alguna beca o, como digo, alguna compañía. Sí, es cosa de investigar, pero sí hay posibilidad de que te bequen, aunque para medicina diría que es un poquito más complicado que para otras carreras. Igual para las humanidades puede ser un poco más difícil, y esto es a nivel de pregrado, porque ya que llegas a nivel de maestría y doctorado, ahí es mucho más fácil conseguir becas y apoyo económico. Ok, muchísimas gracias. Una pregunta también importante, creo, considerando que la charla es bueno, chicos que vivimos en Perú, es que cómo es la comunidad hispanohablante en Cambridge y si hay muchos latinos, si no hay muchos latinos. Pues yo, o sea, no soy latina, pero he de decir que yo no conocía casi ningún latino. Conocía solamente a Samir, yo creo. Y después se me ocurrió justamente al final, porque un amigo me intentó de convencer, ir al club de baile de salsa de la universidad y de repente me encontré ahí como a 1000 latinos. No, tanto no, pero básicamente o sea, estuve yendo como a un curso de salsa, entonces ahí de repente conocí a varios latinos y eran casi todos de posgrado, ¿vale? O sea, eran personas de Sudamérica o de México que habían venido después de estudiar la carrera. Algunos también habían estudiado la carrera y después habían estado trabajando unos años y después habían decidido pues enfocarse o especializarse o hacer investigación en Cambridge. Y en ese sentido les había resultado mucho más fácil venir porque ya tenían una especialidad, ya tenían de alguna manera
manera demostrado que tenían interés y capacidad en esa área, y además cuando tú estás haciendo el doctorado pues ya estás ahí como trabajador y estás cobrando un sueldo, estás siendo sostenido, ¿no?, por la universidad. Entonces sí que ahí me encontré a varias personas que estaban cursando el máster o el doctorado en Cambridge. No, sí diría lo mismo. Hay clubs para muchos países latinoamericanos. Hay un club de la sociedad colombiana, creo, otro de los mexicanos, de los latinoamericanos. Entonces sí hay varios latinos, pero como dice Carla, son todos, casi todos mucho más grandes, ya no sé, 24 para arriba, por la cuestión económica, ¿no? Es muy difícil conseguir becas. Sí hay algunos estudiantes de pregrado estudiando con beca, pero la gran mayoría van a ser estudiantes de maestría y doctorado. Acá hay una pregunta que me parece muy buena, que es ¿cuáles son los retos más difíciles de estudiar en el extranjero? Yo creo que en el momento de que tú entras a una universidad nunca vas a estar discriminado de alguna forma, o sea, siempre vas a contar como un estudiante más. Entonces, en ese sentido, ya nunca vas a ver la diferencia entre una persona nacional o extranjera. La dificultad viene, yo creo que únicamente a nivel económico, ¿no? Tú como estás siendo capaz de financiarte estos estudios, porque muchas veces para un internacional es más caro. Y después podría ser a la hora de llegar al mercado laboral, ¿no? Sería a la hora pues ya de dar el paso y quedarte trabajando en el país. Entonces digamos que pues muchas personas en Cambridge estudian durante 4 años económicas y después quieren ir a trabajar a un banco o a una consultoría. Entonces en ese momento tú como extranjero vas a tener que depender de una visa, vas a tener que depender de tener un contrato fijo. Entonces en ese sentido pues la transición al mercado laboral te puede resultar un poco más difícil, también porque en el trabajo mismo, ¿no? Van a requerir que seas más bueno, ¿no? Para que ellos de alguna manera tengan la razón por la que subvencionarte una visa y querer tenerte ahí. Pero sí que es verdad que una vez que entras en Cambridge, o sea, y tampoco es por querer como sonar arrogante, pero como Cambridge tiene mucho nombre, la verdad, y está como muy reconocido a nivel inglés, una vez que vienes de Cambridge, la verdad que te resulta bastante fácil como internacional llegar a después tener cualquier salida, ¿no? Yo en la carrera de ingeniería informática conocí a muchos internacionales, había personas de Asia, pero también de Sudán, había personas de la India, y todos después pues se fueron directos a trabajar pues a Google, a Facebook, a Amazon, y ninguno de ellos tuvo ninguna dificultad a la hora de obtener las visas ni de obtener los contratos de trabajo, porque el título de Cambridge la verdad que tenía como mucho valor para los trabajos a los que aplicaban. Muchas gracias. Otra pregunta podría ser para Nina, quizás. ¿Cuál es la persona más admirable que has conocido en Cambridge? Hubo varias. Hay gente muy fuerte en Cambridge. Esto hay que saberlo antes de llegar, porque al principio puede ser como te sorprende bastante, porque llegas de tu colegio donde a lo mejor eras tú el mejor o uno de los mejores, y luego llegas a un sitio donde todos han sido los mejores, ¿no? De los colegios respectivos donde estaban. Pero a ver, bueno, había una chica en mi college, en Trinity, que venía de Bulgaria y había hecho la Olimpiada de Física Internacional. Y ella era muy, muy fuerte. Y me acuerdo que en el último año tuve una clase con ella y era increíble porque ella sacaba la respuesta a la pregunta de física como en 3 líneas, donde yo lo hacía en 1,5 páginas y estaba todo perfecto, ¿no? No había ninguna falta en ningún sitio. Esto para mí fue increíble porque nunca había visto una cosa así. Pero la verdad es que también ya en el colegio tuve suerte porque estaba en el colegio con Carla y ella fue como un ejemplo de lo que hay que hacer. Así que sí, llegué bien preparada a la universidad. Pero sí, hay todo tipo de gente. Además, bueno, hay gente que también es fuerte en otras cosas, ¿no? Hay gente que sí. Como estás en una universidad donde la gente estudia no solo física y, bueno, materias científicas, sino hay gente haciendo filosofía, música, historia, no sé, griego. Hubo muchas personas que yo encontré ahí que también me fascinaron porque tenían capacidades y talentos que yo no tenía y no conocía antes. Sí, no puedo decir como una persona en particular, hay muchas y luego sí depende de lo que a ti te inspira más. Claro, muy bien. Tal vez Amiro o Carla puedan decirnos qué persona, tal vez en particular, o si no tienen alguna persona en particular, les ha inspirado más o han admirado más en su journey a través de Cambridge.
A ver, yo creo que esa es una pregunta bastante difícil porque cada persona tiene una meta distinta en la vida, ¿no? Entonces, hay personas que tú te encuentras en Cambridge que tienen una obsesión muy grande por lo que están haciendo y quieren intentar pues llegar a la cumbre de las cumbres, ¿no? Entonces te encuentras a gente que va directa, no sé, va directa a ganar un premio Nobel, un poco por ahí decirlo, pero te los encuentras. Yo me acuerdo que cuando estaba viviendo en Cambridge, justamente enfrente de mí vivía una persona que venía de Hungría, que él había sido el número uno, o sea, había sacado la plaza número uno en la Olimpiada de Física durante 2 años, ¿no? Entonces se veía que era una persona muy centrada de alguna manera en lo que estaba haciendo en la física, ¿no? Y una persona que inspiraba pues mucho respeto a lo que hacía. Después te encuentras a personas en Cambridge que tienen una vida mucho más balanceada, ¿no? Que su enfoque en la vida es mucho más, está mucho más dirigido pues a también como a servir a las otras personas, a tener un impacto en el mundo. Entonces en ese sentido pues es difícil decir, ¿no? Qué persona es a la que más admiras, porque puedes admirar personas académicamente, no por lo que han logrado, pero también humanamente por lo que tienen por hacer. No, sí, estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes dos y sí, realmente es difícil señalar a una persona en particular. Yo creo que, como dice Nina, desde antes de Cambridge, por cierto, creo que no lo mencionamos, pero los tres fuimos a la misma escuela durante bueno, a Nina la conozco desde que tenemos 13 años, o no, sí, 13 años, y a Carla conocí ya en la prepa, pero sí, ambas han sido como, no sé, una inspiración para mí. Conocerlas, no sabía que se podía llegar a este nivel en música o en la escuela, entonces sí, les tengo que agradecer a ellas por inspirarme desde muy chico, la verdad. Y me siguen inspirando ahora que estoy en Cambridge. Qué hermoso, qué hermoso. Ya bueno, no nos queda mucho tiempo, pero a ver, estoy viendo varias preguntas. Chicos, acuérdense que también pueden buscar los requisitos más específicos en la página de Cambridge, porque dudo que tal vez nuestros ponentes sepan específicamente, pero no sé, chicos, si por ahí saben ustedes las edades mínimas y máximas para poder postular, si hay alguna edad mínima, una edad máxima. Me imagino que varía según pregrado y posgrado. Creo que la única carrera que tiene una edad mínima es medicina. Ahí tienes que tener por lo menos 18 años y para todas las demás no importa. Creo que el alumno más joven ha sido de matemáticas, que entró a los 12 o 13 años, una cosa así. Edad máxima no la hay realmente. Creo que un amigo me contó que su abuelo, que tenía 79 o creo que 80 años, estaba entrando a la carrera de PPE, que es Politics, Philosophy and Economics en Oxford, creo. Entonces sí, realmente no hay límite. Con que puedas encontrar alguna forma de solventar los gastos, ya sea si eres más grande, si ya trabajaste un tiempo en un banco o algo, mediante las becas. Pero sí, no. Y además hay que añadir que hay uno o dos colleges especiales para gente que tiene más de una cierta edad, donde hay gente con familias o gente como más que ya ha tenido una carrera y que quiere hacer otra cosa ahora en la vida. Así que hay todo tipo de gente. Hay gente que hace también servicio militar, así que no pueden empezar hasta que tengan 23, 24 años. Únicamente he estado viendo un poco las preguntas, entonces para responder alguna como muy rápida que estoy viendo en el chat, hay personas que están preguntando cómo eliges el college al que aplicas. Cuando tú eliges el college, básicamente es al final no sé, es suerte, ¿vale? No puedes decir o sea, no hay manera de decidir a qué college vas a aplicar. Hay veces que es más fácil entrar en un college, hay veces que es más difícil entrar en un college. Entonces, normalmente te sueles orientar diciendo, vale, hay unos colleges que son bastante competitivos, por ejemplo, Trinity, St. John's, King's, porque son colleges muy centrales, son muy grandes, pero eso tampoco, entonces la verdad es que tienes que saber que lo vas a hacer bien y que eres competente para poder entrar a esos colleges, pero eso no significa que los otros sean necesariamente fáciles. Para entrar en un college únicamente tú tienes que investigar un poco qué tipo de profesores hay ahí y si verdaderamente yo me orientaría más sobre el número de plazas de esa materia en el college, o sea, es decir, por ejemplo, pues Trinity, no sé si tiene 60 plazas al año para matemáticos, una barbaridad, pero después hay colleges que tienen solamente como 2 puestos de, no sé, filosofía al año, entonces tienes que considerar un poco cuántas plazas hay en ese college en el que estás aplicando. Y después hay personas que también están preguntando sobre cómo lo eliges para el doctorado, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un doctorado, si alguno de vosotros está pensando en ir ahí a hacer un doctorado, a investigar, ahí es
la facultad la que te está cogiendo principalmente. O sea, en ese momento tú tienes que aplicar a un laboratorio de investigación. Entonces, ese laboratorio de investigación te va a admitir y automáticamente de alguna manera se te va a dar un college. Tú también vas a aplicar a un college, pero al college le dices, oye, a mí ya me han admitido de alguna manera este laboratorio, y el college entonces te va a admitir o no. Pero en ese momento es más importante que te coja el laboratorio primero. Es decir, por ejemplo, si tú vas a hacer un doctorado en química, es importante que te coja un laboratorio de química para ser admitido a la universidad, y después, al ser admitido en ese laboratorio, un college también te va a coger. Y después hay personas que están preguntando cuál es la dificultad de los exámenes de entrada. El nivel IB es mínimo para entrar. O sea, mínimo digo, necesitas tener el nivel de IB. O sea, necesitas, por ejemplo, si vas a estudiar biología, vas a tener que tener el nivel de un 7 en el IB en biología, ¿vale? En la entrevista. Y eso, estamos diciendo, eso es el mínimo, lo mejor es que tengas más. Yo diría que el nivel, por ejemplo, en las ciencias matemáticas, o sea, en lo que es física, química, biología, está un poco entre el nivel del IB y las olimpiadas internacionales, ahí por medio. Ellos van a querer siempre preguntarte problemas que tú no vas a poder resolver totalmente, o sea, siempre van a hacer para que queden cosas pendientes o queden cosas como abiertas, para que después en las entrevistas ellos te pregunten y sean capaces de ver si tú también con su ayuda puedes llegar a razonar y a llegar a la respuesta adecuada. Pero el nivel, vamos a decir que va dirección a las olimpiadas. No hay carreras más destacadas, hay personas que le cogen. Y después, así, otra pregunta, ¿cuántos colleges eliges? Solamente puedes aplicar a un college. Esa es una restricción del sistema de aplicación. Solamente aplicas a un college. Muchas gracias por responder todas esas preguntas al mismo tiempo, porque no sabía cuál elegir. Creo que también he visto una, tal vez porque nos queda un ratito nomás, que si hay exámenes de admisión diferentes dependiendo de la carrera, o hay algo así como un examen integral y después tú eliges la carrera, o aplicas por facultades. ¿Cómo es el proceso de aplicación? O sea, yo voy a hablar de cuando Ajá. apliqué a ingeniería, que sabía, ¿no? Hay carreras que tienen un examen específico, o sea, vamos a decir, medicina tiene el UCAT, entonces el que lo Sí, tienes que hacer como examen, como antes de entrar. Después, para las ciencias de ingeniería, pero algunas natural sciences también y matemáticas, hay colleges que te requerían un examen que es el Thinking Skill Assessment, que es básicamente un examen de lógica, y entonces no te tienes que preparar, únicamente vas y lo haces. Dicen que no te tienes que preparar, pero supongo que hacer algún problema de lógica te va a ayudar. Yo, por ejemplo, cuando apliqué como requisito, quise aplicar un college que no tenía ese examen, porque no quería hacer ese examen y no me parecía que era un examen que de alguna manera demostrase tu capacidad. Hay muchos colleges que no lo tenían, así que eso no es difícil. Y después, lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, mi college de por sí tenía un examen específico para entrar a mi carrera, y ese es el examen que me hicieron durante los 2 días de entrevistas que tuve. Y después, si haces, por ejemplo, matemáticas tiene un examen específico que son los STEP. Los STEP, de todas formas, los haces o los tomas cuando ya te han admitido, es decir, a ti te dan una plaza de matemáticas en la universidad y te dicen que esa plaza tiene la condición de que saques X puntos en el IB, más que hagas estos exámenes que se llaman los STEP y también saques X puntuación. Y eso es específico de matemáticas porque yo pongo la mano en el fuego que diría que matemáticas es una de las carreras más competitivas de Cambridge para entrar y de alguna manera una de las más brillantes. Cambridge siempre ha brillado mucho en lo que es todo el tema de las ciencias, pero sobre todo las matemáticas, y ahí van verdaderamente los mejores. Si alguno de vosotros está convencido que esa de alguna manera es el área, no lo puedo más que recomendar. Y únicamente diría también, así como consejo general, quién debe de ir a Cambridge o por qué ir a Cambridge. Yo diría que Cambridge es una muy buena universidad para una persona que sabe muy bien qué materia quiere estudiar y una persona que tiene ya mucha pasión por esa materia. Entonces, digamos que si aún no tienes muy claro qué vas a estudiar, si vas a estudiar F o Z, ¿no? Pues quizá mejor tomarte un tiempo o ir más como a una universidad que como un liberal arts program, como en Estados Unidos. Cambridge está muy bien para un estudiante que ya como durante los últimos 2 años de la escuela, ¿no? Se está especializando en un área y está diciendo, no, es que a mí me gusta mucho como la historia, ¿no? O a mí me gusta mucho o sea, económicas. Entonces tú te estás especializando ya en ese área, te estás desarrollando en él y está claro, o sea, tú tienes muy claro que es el área en el que quieres. Entonces, eres capaz también en las entrevistas y en el proceso de admisión de demostrar que tú eres una persona muy competente en ese área y que tienes mucho potencial. Yo creo que Cambridge es una buena universidad para esas personas que ya están de alguna manera dirección a prepararse a una cierta materia y pueden demostrar que tienen una cierta competencia y habilidad en ese área. Sí, otra cosa que diría yo, lo que acaba de decir Carla, es más o menos que Cambridge está bien para gente que es muy individual, ¿no? Que trabaja bien por su cuenta, pero hay tipos de gente diferentes, hay gente que trabaja mejor en equipo y no hay nada mal en eso, es simplemente que no es un buen profit para Cambridge. Y yo
se puede que entres y no, porque no lo sabes todavía, bueno, es demasiado temprano para saber cuál es tu estilo de trabajo. Y yo he conocido a gente que entró porque tenía buenos resultados en el colegio y tenía todo, se había preparado bien para la entrevista y todo esto, pero luego, después de un año o dos, se dieron cuenta de que el estilo de aprendizaje en Cambridge no les convenía para nada. Y esta gente se quedó desilusionada, tenía problemas, como estaba triste. Entonces, sí, lo diría es que hay que estar preparado a este tipo de estudios, que es muy como personal, te encuentras muchas horas solo en tu habitación, en la biblioteca, no hay mucho trabajo en equipo, por lo menos en las ciencias, no sé, en ingeniería a lo mejor se hace más trabajo en equipo, pero me parece que tampoco es muy, como se enfoca mucho en esto. Sí, hay que estar preparado a esto, psicológicamente, digo. Porque además estarás como lejos de tu país, de tus amigos, así que no va a ser siempre fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por atender esta sesión. Y bueno, chicos, eso es todo. Lo que queda decir es un poquito más acerca de nuevamente recordarles que en Incognity tenemos profesores muy capos. Y no se olviden que también estamos dando asesorías para ingreso a Harvard, Stanford, MIT, para dar el examen SAT, que es el examen que se tiene que dar para la mayoría de universidades de Estados Unidos. Y muchas gracias por venir, chicos. Ahí tienen la información del Instagram, Facebook, YouTube y el WhatsApp de Incognity Academy. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Y gracias también a los ponentes por su tiempo y por su dedicación a hacer este webinar de Incognity. Muchas gracias a todos.